Bendiciones, sea bienvenido a su canal Box Day. Mi nombre es Carlos Garro, ministro de la Palabra del Señor, y hoy quiero compartir con ustedes una virtud que es el ser agradecido, el agradecimiento, que muchas veces se menosprecia o no se le da el valor que realmente tiene la acción de gracias, el ser una persona con agradecimiento en el corazón. Muchas veces creemos que es algo de tercera categoría o no tan importante o no espiritual, ¿verdad? Muchas veces se piensa que esto no es tan espiritual, pero oh sorpresa cuando venimos a estudiar la palabra del Señor y nos comenzamos a dar cuenta que efectivamente sí es muy importante. Hay poder en esto, en ser una persona agradecida, que te abre maravillosas opciones en Dios, y lo contrario, si se es malagradecido, peligros reales que pueden estarse acarreando por un corazón mal agradecido. Así que claro que es importante venir a la palabra de Dios para saber qué nos tiene que decir de este tema, en el cual usted y yo día a día nos manejamos con esto. ¿Lo soy agradecido o no lo soy? Así que le invito a que en estos minutos podamos juntos estudiar a la luz de la palabra este tema de gracias. Muy bien, las gracias podríamos decir que es como una llave que abre puertas de buena voluntad de las personas. Es una manera buena para llegar, dar una impresión, ser una persona con eso que la gente llama que tiene un don, que tiene un ángel, dicen algunos. No es ni un don ni un ángel, simplemente es virtud producida por el Espíritu Santo, en el caso de los cristianos que estamos hablando, y que debemos de manifestarla. Y la mayoría de las personas les gusta cuando una persona es agradecida. Aún por las más mínimas cosas se ve esa actitud de agradecimiento. Y es importante fomentarla cada día más. Muy bien. Esto abre puertas de bendición, tanto en cosas naturales, en un trabajo, en una relación, lo que sea, como por supuesto en la parte espiritual, que es donde nos vamos a concentrar más en esta hora. Viendo la palabra gratitud, en el griego eucaristeo, viene a ser agradecido, expresar gratitud, agradecimiento, dar gracias. Todo eso es lo que está implicado en esta palabra correspondiente al Nuevo Testamento. Pero ya desde el Antiguo Testamento se ve que nomás en el orden que a Dios le agradaba del tabernáculo, de cómo funcionaba el tabernáculo, nos lo va a mencionar, y una prueba de eso está en el Salmo 100, versículo 4, Salmo 100, versículo 4, donde dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Mire qué interesante cómo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, siempre recalco esas cosas cuando sean las cartas, cuando sea el Antiguo Testamento, que el escritor estaba inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo remarco? Porque hoy casi no se está diciendo eso. Se está convirtiendo esto en un libro de estudios sociales, en un libro de historia. Y se nos está olvidando que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso yo sí lo remarco. Si otros no lo hacen, pues ellos sabrán por qué. Yo sí digo que esta es la palabra de Dios. Y para eso es indiscutible que estos santos hombres fueron inspirados por Dios. Así que David, el salmista aquí, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Presentándose ante Dios con acción de gracias. Alguien diría: Carlos, pero ya el tabernáculo pasó, ya el templo pasó, eso era el Antiguo Testamento, ahora nosotros somos el templo, ahora Él habita en nosotros, gloria a Dios, amén, así es. Pero, ¿qué tiene que ver eso con una instrucción de respeto, de una relación ante el Rey de la Gloria? Carlos, pero Él es mi papá, sí, pero sigue siendo el Rey. O sea, sí, usted es hijo, pero él sigue siendo el rey, y usted es hijo del rey. O sea, este protocolo, ¿entiende? O sea, este protocolo no se ha perdido, aunque usted sea su hijo, aunque usted sea el hijo que él se enguinda aquí en los hombros y todo lo que usted me quiera contar. Él es el rey, ¿ok? Eso no va a cambiar, eso sigue allí.
Y estos son principios como a Dios le agrada que nos acerquemos. ¿Cómo? Con acción de gracias. Entrad con acción de gracias. Jay, papi, ¿qué pasó? ¿Por qué todavía no me ha dado tal cosa? Qué feo entrar así a la casa del papá. Qué feo entrar demandando cosas, tirando puertas. ¿Pero qué es eso? Jay, pero yo no soy su hijo. ¿Pero qué es eso? No. ¿Cómo se entra? Con acción de gracias. Ante la casa de tu Padre terrenal, mi Padre terrenal, y con más razón ante el Rey de la Gloria, ante nuestro Padre celestial. O sea, ubiquémonos y respeto, que eso, te aseguro, va a abrir puertas de gran bendición ante nuestro Dios, porque qué lindo es ese trato hermoso, amoroso, y no lo otro, que más bien se parece al enemigo, ¿verdad? Se parece el comportamiento del enemigo más bien. Muy bien, entonces, como nosotros somos avisados, vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Y nuestro principal ejemplo es Jesucristo. Jesús es nuestro principal ejemplo en todas las cosas. ¿Y sabe qué hacía Jesús aquí cuando estaba en un cuerpo terrenal como el nuestro? Daba gracias. ¿Sabía usted eso, que Jesús daba gracias? ¿O no lo sabía? Pues hoy lo vamos a ver, pues si no lo sabía. Jesús, al menos voy a compartirles 3 versículos donde Él dio gracias estando aquí al Padre Celestial. En Marcos capítulo 8, versículo 6, cuando está el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, a aquellas miles de personas que estaban allí, cuando se le atrae a Él aquello tan poquito, Señor, pero ¿qué es esto para tanta gente?, le decían los discípulos. Jesús, ¿qué hizo? Tomó aquello y dio gracias al Padre. Aquel poquito de panes y peces, dio gracias y se los dio a los discípulos para que los repartieran entre la multitud y todos quedaron saciados. ¿Qué poquito tienes tú? Tú dices, Carlos, es muy poquito lo que yo tengo, sea de esto, de lo otro, en cualquier área que tú estés pasando algo de escasez. Puede ser emocional, puede ser material, de salud, lo que sea. Pero tú dices, es muy poco lo que tengo. Ya le diste gracias a Dios por ese poco. Dale gracias a Dios por eso poco, que Dios lo va a multiplicar. La acción de gracias va muy ligada con la fe. Va muy ligada. Cuando doy gracias, algo sucede en el mundo espiritual que se activa la fe también. Es una cadena de acontecimientos que la acción de gracias desata. Por poquito que sea lo que tú creas que tienes, dale gracias en este momento a Dios y ten fe de que viene una multiplicación que te asombrará. Gloria al Señor. Muy bien. ¿De qué dio Jesús gracias? Cuando resucita a Lázaro, Juan 11:11, San Juan 11:11, dice, Padre, te doy gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. Y después de eso, Él llama a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Da gracias antes del milagro, da gracias antes de una resurrección. Aquí ya es el extremo, algo que estaba muerto, alguien que estaba muerto, una situación desahuciada. Doy gracias, porque creo que mi Dios tiene poder, que mi Dios aún, aunque el hombre diga que X situación se terminó, Dios es el que tiene la última palabra. Gracias, Señor, porque tú estás encima de todo, tú eres la máxima autoridad. Y Jesús dio gracias y luego llama a Lázaro. ¿Será que nosotros ante los imposibles, ante las situaciones que ya nadie da un 5, decimos, nos damos por vencidos y no se nos ha ocurrido comenzar a dar gracias a Dios en ese momento? Creer que Él es el que tiene el poder para poder hacer un cambio radical. Te invito a que comiences a darle gracias ante un imposible. Comienza a dar gracias ante lo imposible. Que Dios, para Él, para el Señor, todo es posible. Y otra ocasión en Mateo 26-27, que es cuando Jesús instituye la cena del Señor poco antes de que lo arresten, ¿verdad? Instituye, y cuando toma la copa dice que dio gracias.
por esa copa que representaba el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, y la dio a sus discípulos también, ante un nuevo pacto que arrancaba esa noche, en esa cena, y lo que iba a suceder horas después, con su crucifixión, muerte y resurrección, 3 días después, empezaba una nueva etapa, empezaba un nuevo pacto. ¿Qué cosas tú quieres empezar y no has iniciado, valga la redundancia, dando gracias? Una nueva etapa, un nuevo proyecto, una visión que va a arrancar. ¿Ya le empezaste diciéndole gracias a Dios por eso? Poniéndose en las manos de Dios y agradeciéndoselo desde ahora, que es el arranque de esa situación, que va a iniciar ese proyecto, que va a iniciar esa visión. ¿Empezaste ya dándole gracias a Dios por eso? Poniéndolo con acción de gracias delante de Dios, ese sueño nuevo que tienes. Este nuevo pacto empezó, ¿qué? Con acción de gracias de Jesús allí instituyendo la cena del Señor. Muy bien. Ahora hay unas situaciones negativas que tenemos que tener cuidado con la acción de gracias. No sea que demos gracias de una manera equivocada, bastante equivocada. En eso también la Biblia nos apercibe, nos muestra qué cosas no están correctas, y este ejemplo lo vamos a ver, uno de estos ejemplos lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas 17, versículo del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10, nos cuenta Jesús de la siguiente forma: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dijo Jesús. Así también vosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay muchas personas, aunque a algunos de ustedes les suene gracioso o les suene una barbaridad, no sé cómo lo tomen, pero existen casos donde hay personas que hacen cosas para Dios, sirven a Dios, y llegan un momento a creer que Dios les debe algo. Como que Dios debería de agradecerles de que han trabajado tanto, de que se han sacrificado tanto, que han renunciado a tanto, y que Dios casi que tiene que aplaudirles y que tiene que, ¿verdad? Hacer, no, o sea, son situaciones muy extrañas. ¿Esos pensamientos de dónde vendrán? De la Biblia no. Del Espíritu Santo no. Entonces, por descarte vaya quedándose con la opción, como en ese programa, ¿verdad? Vaya descartando, y entonces, ¿cuál es la opción que le queda? ¿De dónde vienen esos pensamientos? No es muy agradable, ¿verdad? La respuesta. No es muy agradable. O sea, ¿cómo yo voy a esperar que Dios me dé las gracias a mí? ¿Qué dijo Jesús? Cuando hayan hecho todo, digan, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Usted y yo estamos haciendo lo que nos toca. Carlos, pero es que la Biblia habla de galardones, habla de premios. Claro que sí, amén, gloria a Dios, qué maravilloso, pero son de gracia, son porque el Señor quiere darlos, no es porque nosotros nos lo hemos ganado con nuestras obras, con nuestros méritos, es porque Él quiso darnos, nos lo va a dar. Y a veces nos da algunos adelantitos de grandes bendiciones aquí en la tierra, sí también, pero lo principal está para aquel día cuando estemos delante de Él, que será esa premiación. Eso está clarísimo en la palabra de Dios. Entonces, es por su gracia que Él nos bendice, y que un día nos va a bendecir todavía más en gloria. Pero no es para que aquí alguien crea que ya hizo méritos para demandar a Dios X cosa. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Tú le estás demandando al Rey de Gloria cosas? Si es por gracia. Pablo después lo va a decir en Corintios. No, si lo hago de gana, qué bueno. Pero si no, me es impuesto esto. O sea, lo hace porque lo hace Pablo. O sea, Pablo lo tenía muy claro. Si yo hago el ministerio gozoso y alegre, qué bueno. Pero si no, aunque sea arrugando la cara, trabaje.
Cumpla, esclavo de Cristo. Ay, no, yo quiero ser un empoderado. Yo quiero ser, hermano, humildad. Humildad y acción de gracias al que las merece. Usted y yo, tranquilo, trabaje. O haga las cosas para el Señor. Y Dios, a su tiempo, te va a bendecir, te va a dar cosas. Aquí te va a dar adelantitos. Que nosotros nos asustamos con los adelantitos que nos da el Señor aquí. Porque Él es tan lindo, es tan grande, es tan precioso. Pero no demandes nada. No te has ganado nada. No me he ganado nada. Bueno, yo sí sé que me había ganado. Pero Él es tan bueno que ya lo borró en Cristo Jesús y me ha dado otras cosas. Pero, hermanos, ubiquémonos. Ubiquémonos. ¿Qué más? Cuidado, nos desubicamos esperando gracias, ya lo vimos. Y otro problema es gracias con orgullo, sarcasmo. Ahí mismo en Lucas 18, ahora en Lucas 18, 11 nos cuenta esta historia del fariseo. El fariseo puesto en pie, dice Jesús, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice que oraba consigo mismo. Interesante que la Biblia no dice que le oraba a Dios. Ni siquiera subió del cielo raso esa oración. Oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como todos estos otros. No soy como nadie de estos que son tan pecadores, que son tan malos. Gracias porque... Y después en el otro versículo, usted puede seguir leyéndolo, dice que el diezma y que el ayuna y que... Carlos, es malo diezmar, es malo ayunar, es malo ofrendar, es malo hacer todas... No es nada de malo. El problema es que Él era su Dios, lo hacía para Él. Dice que oraba ¿con quién? Consigo mismo. Y decía, Dios, te doy gracias. ¿Quién era Dios? Él. ¿Por qué? Porque oraba consigo mismo. Entonces, ¿quién era Dios? Él. Qué cuidado hay que tener, mis hermanos. Una persona que dice gracias, sí, pero ¿qué espíritu tiene? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Con este sarcasmo? ¿Burlándose, menospreciando a su prójimo? ¿Porque no eran tan santos como él? El punto de referencia es la santidad de Jesús, no la mía. El punto de referencia es la justicia de Cristo, no la mía. Gloria a Dios que Él me ha revestido, pero no para que yo aplaste a los demás, sino para que cada día sea más consciente y lleve esas buenas nuevas a los demás. Muy bien. ¿Qué peligro puede haber de ser una persona malagradecida? ¿Qué pasa si yo nunca le doy gracias a Dios? ¿Qué pasa si eso yo no lo fomento en mi vida? No me interesa ni siquiera que esté. ¿A qué me puedo estar arriesgando? En Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, nos vamos a llevar un tremendo atisbo de esta verdad. En Romanos 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El que el corazón comience a estar entenebrecido, lleguen las tinieblas al corazón, ese es un resultado de no ser agradecido, de ser un desagradecido. El corazón queda en tinieblas. Es algo muy serio. Esto no se juega, hermano. Dios nunca pone estas cosas porque no sabía cómo terminar de llenar este campo del papiro en aquel tiempo, de las hojas hoy en día, ¿verdad? No tenía con qué llenarlo, entonces vamos a poner eso. No. Todo lo que está aquí es clave, es importantísimo. Porque no le dieron gracias, dice, su corazón fue entenebrecido. Esto no es de juego, esto no es de tomar a la ligera. Claro que es importante, revela mucho cuando hay agradecimiento, y también lo contrario revela mucho si no hay agradecimiento. En cuanto a nosotros, la iglesia,
y el cultivar esto, el fomentar esto en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Qué interesante que el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo pueden ser llenos del Espíritu? Mire qué interesante. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El dar gracias, el tener esta actividad en nuestro corazón de ser agradecidos con Dios, dice que promueve la llenura del Espíritu Santo, junto con los cánticos espirituales y todo esto maravilloso. El ser agradecido, el tener este corazón, facilita el continuo fluir y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro que vale la pena, claro que es importantísimo el tener esta humildad, el tener esta rutina diaria en nuestra vida, de ser agradecidos. Y dice, dar gracias por todo, por todo. Carlos, ¿cómo voy a dar gracias por esto, por lo otro, esta situación, mi familiar que murió, que perdí este empleo, la salud que se me deterioró? ¿Cómo voy a dar gracias por eso? No es específicamente que des gracias por esta desgracia, por esta situación. Es que des gracias por eso, porque sabes que Dios está encima de esa situación. A eso es a lo que se refiere. Que Dios, mi Dios, está por encima, tiene autoridad, tiene dominio de lo que sucedió, de lo que pasó o de lo que me está sucediendo en este momento. De lo que me está pasando en este momento, Dios tiene poder. Nada va a suceder si Dios no lo permite. Y si permite X cosa, es porque sabe que eso no me va a destruir y estaré con su sustento, estaré con su fortaleza, estaré con su consuelo cada día de mi vida. Dice que Él aumentará las fuerzas al que no tiene ningunas. Él estará allí conmigo. Doy gracias porque tú estás en medio de esto, estás conmigo, Señor. Aunque no lo entienda, gracias en toda situación, en todo momento. Dar gracias en las buenas es muy fácil, mi hermano, mi amigo. Pero en los momentos críticos es cuando entonces entendemos si esta virtud del Espíritu Santo está en nosotros, está activándose en cada uno de nosotros. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 va a decir dar gracias en todo, en unos consejos prácticos también. Esta de Efesios podríamos decir que es como más a lo personal, cada individuo de la iglesia que quiera ser lleno del Espíritu Santo, que lo practique. En Tesalonicenses lo habla más hacia la iglesia, que la iglesia dé gracias en todo, porque a veces como congregación hay pruebas difíciles, hay situaciones muy terribles que pueden venir ya no a X individuo, a cada persona como cristiano, sino a la congregación puede venir. Pues también como congregación tenemos que aprender a dar gracias en todo, creyendo que nuestro Dios es el que nos da la salida, que nuestro Dios es el que tiene el poder para voltear las situaciones milagrosas, sobrenaturalmente, de manera que no lo entendemos. Él tiene el poder para darnos gracia, para darnos los recursos, X cosa que esté sucediendo. Entonces aplica el aprender a dar gracias a Dios en todo, individualmente y como congregación también. Muy bien, y termino con la gratitud. Es clave para servir a Dios. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 es un pasaje extraordinario. Miren ustedes lo que dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué dice? Que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. A través de la gratitud sirvamos a Dios.
¿Se acuerda cuando si lo conectamos con aquel pasaje que vimos en Lucas de aquel siervo que no era nada agradecido en realidad, más bien esperaba que le dieran las gracias? Pues aquí Hebreos, el escritor de los Hebreos, nos dice que mediante la gratitud es que servimos al Señor. El servicio, no sé en qué el Señor te ha honrado en su obra poniéndote en el reino, a que bendigas a esta humanidad, a su iglesia. No sé qué función estás desarrollando, pero hoy la palabra, esto es para el que se ha nombrado apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, ujier, maestro de niños, etcétera, los que hacen la limpieza, el que sea. El que no se nombra, también existen, los que no se nombran pero que son muy valiosos, los intercesores, por ejemplo, independientemente de cuál función, ¿qué dice? Que lo hagas con agradecimiento. Sirve a Dios con agradecimiento. A través del agradecimiento sirvo al Señor. Qué extraordinario, porque entonces muchas respuestas van a venir a mi vida. Sabiduría de Dios va a iluminar mi vida. ¿Se acuerda qué pasaba con el malagradecido de Romanos? Que su corazón era entenebrecido. ¿Se acuerda? El que no daba gracias, su corazón era entenebrecido. Entonces, ahora volvámoslo. El que es agradecido, su corazón es ¿qué? Iluminado, ¿verdad? Es paralelo, mi hermano. Las verdades son paralelas. Gloria al Señor. Y la última vez que la Biblia menciona esta palabra, gracias. La última vez que la Biblia menciona la palabra gracias, Apocalipsis, como debería ser, ¿verdad? Apocalipsis 11, 16, 17, dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ellos aquí están viendo la visión, porque estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis, están viendo ya la revelación, un anticipo de la revelación final, y están proclamando en ese gozo, que saben ya el final, están proclamando esto, que se va a manifestar finalmente. Los 24 ancianos, por última vez aparece la palabra gracias y es de esta forma. Qué espectacular, qué fabuloso, impresionante. Cómo en el cielo, en ese escenario, se dan las gracias. Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. A ese usted le va a decir: Señor, usted me debe algo. Que Dios nos ayude, mi hermano. Oiga, la última vez que la Biblia menciona gracias, los 24 ancianos que están en el cielo le dijeron: gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Oro por ti y por mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tanta bendición. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias, Jesús, por hacerte hombre y morir en la cruz y resucitar. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y recordarnos, enseñarnos todas las cosas. Y contigo esperar la segunda venida de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque aquel que inició la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias, Señor, porque como está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras iniquidades, Señor. Y tu amor ha sido grande para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, aleluya. Solo gracias te podemos dar, Señor. Jamás pedirte que tú eres el que me tienes que dar las gracias a mí. Gracias por llamarnos a servirte, a conocerte, por salvarnos, Señor, por tenernos aquí con un propósito todavía. ¿Cómo te voy a decir que me debes algo? Si
de lo recibido de tu mano es que te damos, Señor. Todo es tuyo. Toda la gloria y la honra, como dicen los 24 ancianos en este último pasaje. Gracias porque tú has tomado ese poder, el que eras, el que eres y el que has de venir. En el nombre de Jesús, Señor. Amigo, te doy gracias por haber estado con nosotros. Suscríbete, comparte este video y que las gracias siempre estén en tu boca, a nuestro Padre y con el prójimo también. Es una llave de bendición y agrada al Señor, y es una manera en que la llenura del Espíritu Santo también se manifiesta en nuestras vidas. Eres un bendecido del Señor. Nos vemos en el próximo video.